Hola, vamos a aprender en este video a calcular el área del pentágono regular. Tenemos que el área de un pentágono es la medida de la superficie encerrada por sus 5 lados, es decir, todo lo que se encuentra adentro de las 5 paredes del pentágono, sería el área. Y se mide en unidades cuadradas como centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, metros cuadrados, milímetros cuadrados, etc. El área del pentágono depende de si es regular, todos sus lados y sus ángulos son iguales. Tanto los ángulos de adentro de los pentágonos regulares son iguales y por eso se llama pentágono regular. Pero también existen los pentágonos irregulares, en donde sus paredes pueden ser totalmente de diferentes medidas o tal vez tres son de sus lados son iguales o eh, 4 son iguales y uno diferente. Si hay algún lado que es diferente, se dice que es un pentágono irregular, si tiene 5 lados. Y también sus ángulos internos son diferentes. Tenemos que la fórmula para calcular el área del pentágono regular es área es igual a el perímetro por el apotema entre 2, en donde la letra P es el perímetro que se calcula multiplicando 5 por un lado y el apotema es esta distancia que hay del centro del pentágono hacia el punto medio de alguno de sus lados. Este es un lado, le sacas la mitad y del centro del pentágono haces una línea y si tú mides esta distancia, este sería el apotema. Y como dijimos que el perímetro pues es la multiplicación de uno de sus lados por 5 o bien sumar todos sus 5 lados para obtener también el perímetro. Las partes del pentágono regular son el vértice, que son estos puntos que unen a los 5 lados, que son las líneas para formar el pentágono. También está formado por las diagonales, que son las líneas que se forman en donde pasan por dentro del pentágono de vértice a vértice. Tenemos el centro, que este punto se calcula de la mitad de la línea de uno de sus lados y la mitad de otra línea se juntan hacia el vértice, de la mitad hacia el vértice, de la mitad hacia el otro vértice y en donde se tocan, ese sería el centro. El radio es la distancia que hay del vértice hacia el centro. Tenemos el apotema, que es la distancia que hay de la mitad de uno de los lados hacia el centro. También contienen el ángulo externo, que es lo que se encuentra afuera, como este caso, los ángulos que se encuentran afuera. Y también contiene el ángulo interno, que son estos ángulos que se encuentran adentro del pentágono. Vamos a comenzar con la explicación. Un pentágono tiene lado, están dando el lado de ¿cuánto? 4 centímetros como dato. 4 centímetros es lo que mide los lados. Cada lado mide 4, 4, 4, 4, 4. Y te están dando como eh, dato que el apotema es de 2.75 centímetros. Hacia acá la mitad. Y esta distancia es el apotema de 2.75 centímetros. Entonces, tenemos que aplicar primero, antes de esta fórmula del área, debemos conocer el perímetro, porque no nos los dan, solamente nos dan. Aplicamos entonces la fórmula del perímetro. Perímetro es igual a multiplicar 5 por, ¿cuánto mide el lado? 4 centímetros. Multiplicamos 5 por 4, el perímetro va a ser 20 centímetros. Hemos calculado entonces el perímetro del pentágono. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula del área. Área es igual, raya, a el perímetro que vale ¿cuánto? 20 centímetros, multiplicado por el apotema, y el apotema dijimos que vale 2.75. ¿Qué más nos dice la fórmula? Que lo dividamos entre 2. Área es igual entonces, multiplicamos 20 por 2.75 y nos da como resultado 55.
Aquí son centímetros, 2.75 centímetros, multiplicamos centímetros por centímetros cuadrados, entre 2. Ahora dividimos 55 entre 2, es 27.5. 27.5 centímetros cuadrados. Y este sería el área de este pentágono. Listo. Calculemos el siguiente. El perímetro de un pentágono es de 35 centímetros y su apotema mide 4.8 centímetros. Su apotema mide 4.8 centímetros, que es este dato, y ya nos dieron directamente el dato del perímetro. Mira, aquí te están diciendo que el perímetro es de ¿cuánto? 35 centímetros. Así es que esta fórmula ya no la usamos porque nos dieron el perímetro. Aplicamos la fórmula del área. Nos dice que área es igual, raya, el valor del perímetro que mide 35 centímetros. Nos dice que lo multipliquemos por el apotema que mide ¿cuánto? 4.8 centímetros. Y nos dice la fórmula que lo dividamos entre 2. Multiplicamos 35 por 4.8 y nos da como resultado 168 centímetros por centímetros, son centímetros cuadrados, entre el 2. Dividimos 168 entre 2 y nos da como resultado 84 centímetros cuadrados. Y este sería el área de este pentágono. Hagamos otro. Un pentágono regular tiene lado, nos están dando uno de sus lados que mide ¿cuánto? 6 centímetros, 6 centímetros. Y su apotema calcular midiendo. Es decir, que tenemos que medir el apotema. Bueno, recuerda que para calcular el apotema tenemos que primero sacar la mitad de este punto a este punto y la distancia de la mitad, ahí vamos a prolongar la línea, por ejemplo, hacia arriba, hasta acá arriba. Vamos a sacar la mitad también de este lado y la vamos a prolongar hacia acá. Este punto donde se tocan es el centro, por lo que mi apotema es la distancia que hay de aquí a acá. Y mido. Y resulta que la distancia del centro hacia abajo del apotema es de 4.13. Entonces mi apotema mide 4.13. Bien. Dijimos entonces que el lado medía 6 centímetros. Voy a calcular entonces el perímetro porque no lo conozco. Perímetro es igual a multiplicar 5 por un lado que mide 6 centímetros y el perímetro es igual a 5 por 6 es 30 centímetros. Ya tengo lo que es el valor de ¿qué? Del perímetro. Ahora sí voy a calcular el área. Voy a aplicar entonces la fórmula. Área es igual, raya, el perímetro mide ¿cuánto? 30 centímetros. Lo voy a multiplicar porque así dice la fórmula por el apotema que mide ¿cuánto? 4.13 centímetros entre 2 de la fórmula. Ahora multiplico 30 por 4.13 y me da como resultado que área es igual. La multiplicación de estos dos me da como resultado 123.9. 123.9 centímetro por centímetro es centímetro cuadrado entre 2. Divido 123.9 entre 2 y me da como resultado 61.95 centímetros cuadrados, que este sería el resultado, es el área que nos están pidiendo en el problema. Hagamos un problema más. Tenemos que un pentágono tiene un lado de 5 centímetros. Nos están dando como información que uno de los lados mide 5 centímetros, y que el apotema, ya nos están dando como dato, el apotema mide 3.44, o sea que el apotema
nos dice que es de 3.44. Recuerda que el apotema es la distancia que hay de aquí hacia acá. Esta es el apotema. Ahora, nos falta conocer el perímetro. Solamente nos dieron el lado, por lo que vamos a usar la fórmula del perímetro. Calculamos entonces, perímetro es igual a multiplicar 5 de la fórmula por un lado que mide 5 centímetros, porque este fue el dato que nos dieron. Mira, aquí está. 5 centímetros lo que mide el de lado. Multiplicamos 5 por 5, 25, que sería el resultado del perímetro de este pentágono. Ya tenemos el apotema, ya tenemos el perímetro. Ahora sí vamos a aplicar la fórmula para calcular el área. Área es igual, raya. ¿El perímetro cuánto vale? 25 centímetros. Lo multiplico, porque así dice la fórmula, por el apotema, que vale 3.44. También recuerda que son centímetros. 3.44 centímetros. Mira, aquí nos los dieron de información, el apotema. Entre, ¿cuánto dice la fórmula? 2. Multiplico 25 por 3.44. Esto nos da como resultado, raya, 86 centímetro por centímetro es centímetro cuadrado entre 2. Divido 86 entre 2 y me da como resultado 43 centímetros cuadrados. Y este es el área que me pidieron calcular. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información de cómo calcular el área del pentágono regular. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas al canal, me regales ese like, le des clic en la campanita de las notificaciones y si así lo deseas, deja tu comentario. Que nos vemos bien prontito en el próximo video de matemáticas de MEX Primaria. Bye bye.